Sí, usted dijo muy bien, el tema de donación de órganos y tejidos es un tema muy viejo que el Uruguay viene abordando desde el año 1971, cuando el profesor Rodríguez Barrios, que fue el que primero hizo trasplantes de córnea en el país, fue el que tuvo la iniciativa de reglamentar y regular en una ley, vieja ley que ya tiene más de 50 o 60 años, donde ahí se regulaba en materia de donación de órganos y tejidos. Se creaba el Instituto Nacional de Órganos y Tejidos, que funciona en el Hospital de Clínicas, y que vino funcionando y a la fecha existe en ese registro nacional de órganos y tejidos, que existe desde el año 1971, en este momento hay 581.000 registros positivos, es decir, de uruguayos que han decidido ser donantes. Pero se ha venido avanzando en la legislación en función de que, a pesar de que la predisposición del uruguayo a ser donante es muy alta, todas las encuestas de opinión andan alrededor de un 78% de los uruguayos que tienen predisposición a ser donantes en el momento del fallecimiento. ¿Cómo estamos a nivel del panorama de la región en cuanto a esa voluntad? Esa voluntad se concreta en las donaciones. Y en eso, en materia de donaciones, estamos en una alta tasa en relación a Latinoamérica. Hay 19 donaciones cada millón de habitantes. Pero esa que es una realidad, una buena realidad, también no se acompasa con la otra realidad, que faltan muchos donantes para la cantidad de personas que precisan, para seguir viviendo, precisan un órgano, fundamentalmente un órgano o un tejido. Y entonces ahí no estamos bien. En este momento hay cerca de 500 personas en el Uruguay que están necesitando un órgano para seguir viviendo, fundamentalmente riñones, hígado, corazón, pulmón. Entonces tenemos un déficit. A pesar de tener un buen índice de donación, tenemos un déficit. Eso hizo que se planteara la necesidad, y hubo una iniciativa de un proyecto que presentó el senador Obreu con respecto a buscar una nueva forma de tener nuevos donantes. Y en ese sentido hemos avanzado. Acabamos de votar en el Senado una ley modificativa de la ley caso 15.005 en el sentido de que aún existiendo el consentimiento de la persona en vida, de querer ser o no donante, eso registrado en el Registro Nacional de Donantes, a través de múltiples mecanismos, es decir, cuando uno se va a sacar un carnet de asistencia, carnet de salud, un carnet que tenga que ver con la administración pública, también puede hacerlo directamente en los centros departamentales de salud pública. Eso sigue existiendo y va a seguir habiendo campañas de donantes. Pero hay una circunstancia. Esa parte formal, burocrática, a veces no la cumple. Es decir, el uruguayo muchas veces está predispuesto a ser donante, pero por un término burocrático, porque tiene que ir a hacer, en definitiva, ese registro, no lo hace. Y entonces eso llevó a que se planteara que en caso de fallecer la persona y no haya hecho su opción, su consentimiento de ser donante en el registro y la posibilidad que tiene, entonces se le plantea que va a ser donante expreso. Es decir, esa persona que en vida no ha dado su consentimiento pasa entonces a ser donante expreso. Esa es una forma, es decir, no es todo, es decir, la ley no va a solucionar definitivamente el tema de la falta de donantes. También hay otros aspectos de la regulación que tienen que también que aumentar. Tiene que aumentar el número de donantes, es decir, que la gente vaya a hacer su donación. Tiene que aumentar el número de denuncias de pacientes que están en situación de muerte encefálica en los CTI, que son los que en definitiva son los pacientes, aquellos que una vez fallecidos van a donar, y tiene que haber la denuncia por parte de los médicos, que eso también se está en gestación. Pero la ley, de alguna manera, va a dar la posibilidad de que muchas personas que fallecen, que en vida han dicho su predisposición de donar, pero que no se han registrado por problemas burocráticos, bueno, esas personas en definitiva van a ser donantes y van a empezar a solucionar ese déficit que tenemos de que una población que mayoritariamente es predispuesta a donar, sin embargo, todavía tenemos más de 500 pacientes que están esperando un trasplante de órganos para vivir. La donación es, nosotros pensamos que es la actitud más loable y solidaria que puede tener una persona. Es decir, donar un órgano
ya fallecido para que otra persona en vida pueda vivir. Entonces, estimulando eso es que en definitiva acabamos de aprobar esta ley que bueno, esperemos que tenga los resultados que son deseables. No tiene nada que ver los terceros, es decir, los familiares. Los familiares, la ley dice que tienen que estar muy bien informados con respecto a la situación. No van a tener dependencia, es decir, no se va a depender de la opinión del familiar con respecto a si se quiere ser donante o no. En ese sentido hemos avanzado, pero tienen que ser muy bien informados con todo el procedimiento que se va a realizar. Por ahí se hablaba que de repente, como ha pasado de repente en otro país, el tema del turismo de órganos, digo, son mecanismos que a veces también permiten, y hay factores económicos y hay gente que necesita y de repente alguien que puede proporcionar ese órgano. ¿Cómo se va a legislar eso? El problema del tráfico de órganos es un problema a nivel mundial, no es un problema en el Uruguay. Y no es un problema en el Uruguay porque esto está muy regulado, muy coordinado, muy bien auditorado. Es absolutamente imposible que exista en el Uruguay. Pero en el mundo existe. Y existe en función de precisamente esto, que hay déficit de órganos. Es decir, no hay una cantidad de donantes suficiente que satisfaciera la necesidad y entonces no habría necesidad de tráfico de órganos. Por eso, todas las leyes que apuntan a aumentar la cantidad de donantes va en el sentido de evitar el tráfico de órganos. Repito, en el Uruguay no hay tráfico de órganos, es imposible porque hay controles muy efectivos, porque además es un país muy chico donde conocemos exactamente el movimiento de todos. Es decir, ese problema no existe. Pero en el mundo se combate el tráfico de órganos precisamente aumentando la cantidad de donantes. Precisamente en las leyes es una de las cosas donde apunta ese sentido. Pongamos un caso hipotético en una mutualista privada y aparece alguien que necesita un órgano. ¿Cómo se regulariza eso? Digo, ¿puede venir alguien de otro país que pueda precisar un órgano? No, eso es absolutamente, el Banco de Órganos y Tejidos es absolutamente para los ciudadanos uruguayos. Eso no significa que nosotros tengamos un convenio con la República Argentina por el cual en el Hospital Italiano de la República Argentina, fundamentalmente en trasplantes hepáticos, nosotros podemos ir. Los trasplantados nuestros que tengan necesidad van a la Argentina y mediante un convenio eso se realiza. En el Uruguay eso es absolutamente imposible. Es decir, primero, acá hay un registro de todas aquellas personas que, digamos, están en lista de espera. Es un registro absolutamente confidencial que lo maneja el Instituto Nacional de Órganos y Tejidos solamente, y es el que determina las prioridades que existen en cuanto a la necesidad de un órgano. Así que en ese sentido hay una regulación y un control que hacen absolutamente seguro el sistema. La situación que se da es que, y ese prácticamente el 95% de los pacientes que van a ser, se les va a sacar un órgano, están en una situación, en un centro de tratamiento intensivo, con diagnóstico de muerte encefálica. Lo que hace que ese diagnóstico de muerte encefálica, que es la hora de fallecimiento que se pone en el certificado de defunción, da la posibilidad a que se siga manteniendo en esa persona, en ese cadáver, determinadas funciones para que los órganos sigan recibiendo la sangre y el oxígeno necesario para su vitalidad para poder ser trasplantados, porque si no, no podrían ser. Es decir, no es donante una persona que fallezca en su casa. No es donante una persona que fallezca en un accidente en la calle. Ese no es donante porque el órgano se pierde. A los 6 o 7 minutos de no tener circulación, el órgano se pierde. No son donantes. Los donantes son los que están internados en un centro de tratamiento intensivo con diagnóstico de muerte encefálica y que se le puede hacer los apoyos de oxigenación y sangre necesario a ese órgano para que en un término de 1 hora, en una operación quirúrgica arreglada, en una sala de operaciones, se saque y se pueda trasplantar y ese órgano llevarlo en menos de 2 horas, o 3 horas. Eso está instrumentado de tal manera en que en todo el país el Instituto Nacional de Órganos y Tejidos tiene la capacidad
de poder trasladar ese órgano, interviene la Fuerza Aérea en esa planificación para trasladar ese órgano al lugar donde se realiza el trasplante, que son aquellos institutos de medicina altamente especializada que están autorizados para lo mismo. Punto de mira. Periodismo con identidad.